En el verano de 1575, en un pequeño dojo de la prefectura de Osaka, un maestro hizo una pregunta que cambiaría la vida de su mejor alumno. «Ryota, has ganado 19 duelos», dijo con calma. «Y todos terminaron con un solo golpe. Dime, ¿qué pasará el día que ese golpe falle?» Ryota no dudó ni un segundo. «No fallará, maestro. Un golpe, una decisión, una muerte». El viejo maestro lo observó durante unos segundos. Luego respondió algo inesperado. «Entonces, atácame». Ryota aceptó sin pensar. Era joven, rápido, invencible. Su estilo era famoso por una cosa: compromiso total. Cuando atacaba, lo hacía con todo su cuerpo, toda su energía, toda su intención. Ese era el principio de su escuela. Un solo golpe perfecto. Ryota respiró hondo, dio un paso adelante y atacó. Su espada descendió con precisión devastadora, pero no golpeó nada. El maestro no bloqueó, no desvió la espada, ni siquiera sacó su arma. Simplemente se movió. Un pequeño cambio de peso, un paso fuera de la línea. El golpe perfecto cortó solo aire. Ryota giró de inmediato y atacó otra vez. Y otra y otra. 6 ataques perfectos. 6 veces el maestro simplemente no estaba allí. En el 7º ataque ocurrió algo más extraño todavía. El maestro avanzó directamente hacia él. Tocó su muñeca con 2 dedos. La espada de Ryota cayó al suelo. Silencio. «Has dominado la fuerza», dijo el maestro. «Has dominado el ataque. Has dominado la dureza». Luego levantó la mirada. «Pero no sabes nada de paciencia, de ceder, de suavidad». Ryota frunció el ceño. «¿Suavidad? Maestro, soy un guerrero». El viejo maestro recogió 2 ramas del suelo. Una era gruesa y rígida, la otra delgada y flexible. Dobló la rama flexible. Se curvó, pero no se rompió. Luego presionó la rama rígida. Se quebró de inmediato. «¿Cuál es más fuerte?», preguntó. «La gruesa», respondió Ryota. «Entonces, ¿por qué se rompió?». Ryota no respondió. «Porque solo conoce una forma de resistir», explicó el maestro. «Cuando esa forma falla, se destruye». Levantó la rama flexible. «Esto es yin y yang. No son enemigos, son 2 mitades del mismo poder. Yang es acción, fuerza, agresión. Yin es paciencia, adaptación, suavidad. Tú eres puro yang y eso te hace poderoso, pero también predecible». Durante los siguientes 6 meses, el entrenamiento de Ryota cambió completamente. En el verano de 1575, en un pequeño dojo de la prefectura de Osaka, un maestro hizo una pregunta que cambiaría la vida de su mejor alumno. «Ryota, has ganado 19 duelos», dijo con calma. «Y todos terminaron con un solo golpe. Dime, ¿qué pasará el día que ese golpe falle?» Ryota no dudó ni un segundo. «No fallará, maestro. Un golpe, una decisión, una muerte». El viejo maestro lo observó durante unos segundos. Luego respondió algo inesperado. «Entonces, atácame». Ryota aceptó sin pensar. Era joven, rápido, invencible. Su estilo era famoso por una cosa: compromiso total. Cuando atacaba, lo hacía con todo su cuerpo, toda su energía, toda su intención. Ese era el principio de su escuela. Un solo golpe perfecto. Ryota respiró hondo, dio un paso adelante y atacó. Su espada descendió con precisión devastadora, pero no golpeó nada. El maestro no bloqueó, no desvió la espada, ni siquiera sacó su arma. Simplemente se movió. Un pequeño cambio de peso, un paso fuera de la línea. El golpe perfecto cortó solo aire. Ryota giró de inmediato y atacó otra vez. Y otra, y otra. 6 ataques perfectos. 6 veces el maestro simplemente no estaba allí. En el 7º ataque ocurrió algo más extraño todavía. El maestro avanzó directamente hacia él. Tocó su muñeca con 2 dedos. La espada de Ryota cayó al suelo. Silencio. «Has dominado la fuerza», dijo el maestro. «Has dominado el ataque. Has dominado la dureza».
Luego levantó la mirada. Pero no sabes nada de paciencia, de ceder, de suavidad. Ryota frunció el ceño. ¿Suavidad? Maestro, soy un guerrero. El viejo maestro recogió 2 ramas del suelo. Una era gruesa y rígida, la otra delgada y flexible. Dobló la rama flexible. Se curvó, pero no se rompió. Luego presionó la rama rígida. Se quebró de inmediato. ¿Cuál es más fuerte?, preguntó. La gruesa, respondió Ryota. Entonces, ¿por qué se rompió? Ryota no respondió. Porque solo conoce una forma de resistir, explicó el maestro. Cuando esa forma falla, se destruye. Levantó la rama flexible. Esto es yin y yang, no son enemigos, son 2 mitades del mismo poder. Yang es acción, fuerza, agresión. Yin es paciencia, adaptación, suavidad. Tú eres puro yang, y eso te hace poderoso, pero también predecible. Durante los siguientes 6 meses, el entrenamiento de Ryota cambió completamente. Cada vez Ryota gastaba menos. Entonces ocurrió un momento de duda, un instante en el que Tetsuya se sobreextendió. Ryota atacó. Un solo golpe. El arma de Tetsuya salió volando de sus manos. El duelo terminó. Los espectadores pensaron que habían visto una técnica perfecta, pero el maestro sabía la verdad. Ryota no había ganado por ser más fuerte, había ganado por ser más completo. Esa noche el maestro le hizo una última pregunta. ¿Qué aprendiste hoy? Ryota respondió sin dudar, que mi debilidad no era falta de fuerza, era haber ignorado su opuesto. El maestro sonrió. Exactamente. El verdadero poder no está en elegir entre fuerza o suavidad. Está en dominar ambas. Ser agresivo cuando la agresión gana. Ser paciente cuando la paciencia gana. Ser duro cuando hace falta. Ser flexible cuando es necesario. Porque el guerrero que solo conoce una forma de luchar, tarde o temprano encuentra a alguien que sabe vencerla. Pero el guerrero que domina los opuestos se vuelve impredecible, adaptable, imparable. Y esa verdad no solo pertenece al combate, también se aplica a la vida. Si solo trabajas duro, te quemas. Si solo descansas, no avanzas. Si solo lideras, pierdes perspectiva. Si solo sigues, pierdes dirección. La verdadera maestría aparece cuando aprendes a moverte entre ambos extremos. Cuando puedes ser fuerte y suave, rápido y paciente, determinado y flexible. Porque tu opuesto no es tu enemigo. Es la mitad que te falta para volverte completo. Los años pasaron. Ryota dejó de ser solo un guerrero temido y comenzó a convertirse en algo más raro. Un maestro. Ya no luchaba para demostrar su fuerza. Luchaba para entender el movimiento. Había aprendido que el combate no era una cuestión de poder, sino de equilibrio. Un día, varios estudiantes jóvenes llegaron al dojo buscando aprender el famoso golpe único de Ryota. Habían oído historias que sus duelos duraban segundos, que sus oponentes caían antes de entender qué había ocurrido. Uno de los estudiantes, particularmente confiado, habló primero. Maestro Ryota, quiero aprender su golpe perfecto. Ryota lo observó con una sonrisa leve. Ese joven le recordaba demasiado a alguien, a él mismo. Lo llevó al patio de entrenamiento y recogió 2 objetos del suelo. Primero le dio un bastón de bambú flexible. Dóblalo todo lo que puedas. El estudiante lo dobló con fuerza. El bambú se curvó profundamente, pero no se rompió. Luego Ryota le entregó un palo grueso y rígido. Ahora intenta con este. El estudiante aplicó la misma fuerza. ¡Crack! El palo se rompió de inmediato. Ryota cruzó los brazos. ¿Cuál parecía más fuerte? El palo grueso, respondió el estudiante. Exacto, pero sobrevivió el bambú. El joven frunció el ceño. No lo entiendo. Ryota señaló el bambú. Porque tiene 2 cualidades al mismo tiempo. Es fuerte y flexible. Luego levantó el palo roto.
Esto solo tenía una. Hizo una pausa. Los guerreros que fracasan suelen cometer el mismo error. Se vuelven extremadamente buenos en una sola cosa y olvidan todo lo demás. El estudiante escuchaba en silencio. Algunos solo saben atacar, continuó Ryota. Otros solo saben defender. Algunos solo saben trabajar duro. Otros solo saben esperar. Se inclinó ligeramente hacia el joven. Pero el verdadero maestro no está atrapado en una sola forma. Puede ser ambas. En combate, Ryota lo demostraba constantemente. Cuando un oponente era agresivo, él era paciente. Cuando un oponente era cauteloso, él atacaba con decisión. Cuando alguien intentaba dominar con fuerza, Ryota cedía. Cuando alguien dudaba, Ryota golpeaba. Nunca era predecible, y esa era la verdadera ventaja. Porque en combate, igual que en la vida, lo predecible es lo que termina perdiendo. Ryota caminó lentamente por el patio. La mayoría de las personas cree que mejorar significa volverse más fuerte en lo que ya hacen bien. Pero eso solo hace que tu estilo sea más rígido, más fácil de entender, más fácil de derrotar. Se detuvo frente al estudiante. La verdadera evolución ocurre cuando desarrollas lo que te falta. Si eres agresivo, aprende paciencia. Si eres paciente, aprende decisión. Si eres fuerte, aprende suavidad. Si eres flexible, aprende firmeza. Porque cuando dominas tu opuesto, tu rango se duplica, tus opciones se multiplican y tu adversario deja de saber cómo enfrentarte. El estudiante guardó silencio durante unos segundos. Luego preguntó con sinceridad: «Maestro, entonces, ¿cuál es el verdadero camino para convertirse en un gran guerrero?» Ryota respondió con calma: «Aprender a contener extremos, ser capaz de ir tan lejos en una dirección como en la otra». Hizo una pausa. Muchos escuchan equilibrio y piensan que significa mediocridad, pero no es así. Equilibrio no es estar en el centro todo el tiempo. Equilibrio es poder moverte a cualquier extremo cuando sea necesario. Atacar con todo cuando el momento lo exige. Esperar con calma cuando la paciencia gana. Golpear como hierro. Moverse como agua. Eso es lo que hace a un guerrero completo. El joven hizo una reverencia profunda. «¿Cuándo empiezo, maestro?» Ryota recogió nuevamente el bastón de bambú. Se lo entregó. Ahora, el estudiante lo tomó con curiosidad. Ryota sonrió. «Durante los próximos 6 meses no aprenderás ningún golpe». El joven se sorprendió. «¿Solo esto?» Ryota asintió. «Solo movimiento. Solo ceder. Solo suavidad». El estudiante dudó. «¿Y eso me hará más fuerte?» Ryota respondió con la misma frase que una vez cambió su propia vida. «No perderás tu fuerza al aprender lo opuesto. La completarás. Porque el camino hacia la verdadera maestría no consiste en perfeccionar una sola habilidad. Consiste en convertirte en alguien que puede habitar los dos extremos. Fuerza y suavidad. Velocidad y calma. Acción y paciencia. Y cuando aprendes a moverte entre esos extremos, dejas de ser solo un guerrero. Te conviertes en algo mucho más difícil de vencer. Te conviertes en alguien completo». El estudiante dudó. «¿Y eso me hará más fuerte?» Ryota respondió con la misma frase que una vez cambió su propia vida. «No perderás tu fuerza al aprender lo opuesto. La completarás. Porque el camino hacia la verdadera maestría no consiste en perfeccionar una sola habilidad. Consiste en convertirte en alguien que puede habitar los dos extremos. Fuerza y suavidad, velocidad y calma, acción y paciencia. Y cuando aprendes a moverte entre esos extremos, dejas de ser solo un guerrero. Te conviertes en algo mucho más difícil de vencer. Te conviertes en alguien completo». Pero poco a poco empezó a entender algo. Los ataques tenían patrones, los movimientos tenían ritmos.
Los oponentes se comprometían demasiado cuando querían ganar rápido, y cuando eso ocurría, dejaban huecos. 3 meses después, algo cambió. Durante un combate, un estudiante lanzó un ataque fuerte. El joven simplemente dio un paso lateral. El golpe pasó frente a su pecho. El atacante perdió el equilibrio. Por primera vez, el joven vio lo que Ryota había intentado enseñarle. No era necesario detener la fuerza. Bastaba con no estar donde iba a caer. Ryota asintió desde la distancia. Ahora empiezas a verlo. El joven respiraba con calma. Por primera vez en semanas, no estaba agotado. Los demás sí. Atacaban con fuerza, con frustración. Pero cada golpe que fallaba los hacía gastar más energía. Ryota caminó hacia él. La agresión se cansa, dijo. La paciencia espera. El joven inclinó la cabeza. Entonces, ¿Jin siempre vence a Yang? Ryota negó lentamente. No. Se agachó y dibujó un círculo en la tierra. Lo dividió con una línea curva. Jin y Yang no compiten. Se transforman. Señaló la mitad oscura. Demasiado Jin y nunca ganas. Luego señaló la mitad clara. Demasiado Yang y te agotas. Se levantó. La victoria aparece cuando uno crea el momento y el otro lo aprovecha. Los meses siguieron pasando. Finalmente llegó el día en que Ryota permitió al estudiante atacar por primera vez. El joven estaba nervioso. Se enfrentó a otro alumno. El combate comenzó. El oponente atacó primero. El joven se movió. Dejó pasar el golpe. El oponente se sobreextendió. Y en ese instante, el joven atacó. Un solo golpe limpio. El combate terminó. El joven se quedó inmóvil. Había entendido. Ryota se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Eso es Jin y Yang trabajando juntos. El estudiante respiraba profundamente. Ahora lo veo. Ryota asintió. La mayoría de las personas quiere aprender a atacar mejor. Pero los verdaderos maestros aprenden primero cuándo no atacar. Miró a todos los estudiantes en el patio. Recuerden esto, la vida funciona exactamente igual. Si solo presionas, te agotas. Si solo esperas, te quedas atrás. Pero cuando sabes cuándo avanzar y cuándo ceder, te vuelves imposible de desequilibrar. El joven estudiante observó el círculo dibujado en la tierra y comprendió algo que pocos llegan a entender. El verdadero poder no está en elegir un lado, está en aprender a moverse entre ambos. Porque cuando puedes ser fuerte y flexible, rápido y paciente, decidido y calmado, entonces ya no luchas contra el mundo, fluyes con él. Y esa es la diferencia entre alguien que pelea y alguien que realmente domina el camino. Los años continuaron su curso. El dojo de Ryota comenzó a llenarse de estudiantes que llegaban desde distintas provincias. Algunos venían atraídos por su reputación como espadachín, otros por la extraña manera en que enseñaba. Porque a diferencia de otros maestros, Ryota no comenzaba enseñando golpes, comenzaba enseñando quietud. Un día, uno de sus alumnos más antiguos le hizo una pregunta que llevaba tiempo guardando. Maestro, si Jin y Yang son igualmente importantes, ¿por qué tantos guerreros siguen confiando solo en la fuerza? Ryota miró el patio del dojo durante unos segundos antes de responder. Porque la fuerza es visible. Tomó un bokken del soporte. Cuando alguien golpea con poder, todos lo ven, todos lo admiran. Luego dejó el arma en el suelo. Pero la paciencia, el control, el timing, esas cosas son invisibles. Señaló el espacio frente a él. Nadie aplaude un paso hacia un lado. Sin embargo, ese paso puede decidir un duelo. El estudiante asintió lentamente. Ryota continuó. La mayoría de las personas quiere resultados rápidos, quieren atacar primero, ganar rápido, demostrar poder. Pero la verdadera maestría es más silenciosa, es saber esperar.
es saber cuándo no actuar. Hizo una pausa. Y cuando finalmente actúas, hacerlo con todo. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Ryota reunió a todos sus estudiantes en el patio. Dibujó nuevamente el círculo en la tierra, la mitad oscura, la mitad clara. Este símbolo es antiguo, dijo, pero muchas personas lo entienden mal. Señaló la línea curva que separaba ambas partes. No divide dos fuerzas opuestas, las conecta. Caminó alrededor del círculo. En la vida encontrarás personas que solo conocen un lado, los que solo empujan, los que solo esperan, los que solo hablan, los que solo callan. Se detuvo frente a ellos. Pero el verdadero camino no es elegir un lado, es aprender a contener ambos. Un guerrero completo puede atacar con decisión, pero también puede detenerse, puede avanzar con fuerza, pero también puede retirarse sin miedo, puede ser firme como hierro y flexible como bambú. Ryota miró el cielo que empezaba a oscurecer. Eso es lo que significa ser completo. No vivir atrapado en una sola forma, sino tener la libertad de cambiar cuando el momento lo exige. Luego levantó la mirada hacia sus alumnos. Recuerden esto siempre. Si solo desarrollan lo que ya se les da bien, se volverán previsibles. Pero si aprenden lo que les incomoda, lo que evita su orgullo, lo que desafía su naturaleza, entonces se transformarán, porque el verdadero poder aparece cuando integras aquello que antes rechazabas. Ryota volvió a mirar el círculo dibujado en la tierra. El viento suave comenzó a borrar lentamente sus líneas. Yin y Yang no son solo principios de combate, dijo finalmente. Son un recordatorio de cómo funciona todo. La luz necesita oscuridad, la fuerza necesita suavidad, la acción necesita quietud y el ser humano necesita aprender a moverse entre todas ellas. Los estudiantes guardaron silencio, porque entendieron algo que iba mucho más allá de la espada. El camino de la maestría no consiste en volverse extremadamente bueno en una sola cosa. Consiste en volverse completo,